Herederos del Dragón, Historia de la comunidad china en el Perú. Humberto Rodríguez Pastor. Introducción. En Herederos del Dragón, Historia de la comunidad china en el Perú, ofrecemos un primer ingreso a ese amplio periodo que podemos llamar post-culismo, es decir, a los años posteriores a esas décadas del periodo culismo, cuando varias decenas de miles de chinos culi, llegados al Callao entre 1848 y 1874, era el trabajador directo infaltable en las grandes propiedades agrícolas costeñas y en otros centros laborales. Continuamos de esta manera con nuestra pretensión, que ya tiene un cuarto de siglo, de ofrecer la particular historia de los chinos, el más numeroso grupo social extranjero inmigrante que se integró a nuestra sociedad. Es así que este nuevo ingrediente pasó a ser parte de la identidad peruana. Este es un fenómeno complejo que está presente en este libro. Lo hallamos implícito en asuntos que denominamos de varias maneras, que son los títulos de los capítulos o subcapítulos de este libro: peruanización, chinización, integración, transformación, proceso de abandono, adopción, arraigarse, herencia, etc. Herederos del Dragón contiene artículos escritos y a veces publicados en revistas durante los años de la década de los 90 del siglo XX. Hemos estudiado así una gran variedad de nuevos temas y problemas sobre los chinos en el Perú, donde se avanza en el conocimiento que hasta el momento se tenía sobre estos inmigrantes. Lo novedoso es que también damos los pasos necesarios para cubrir un periodo histórico, entre los años 1880 y 1940, del que casi no se han hecho estudios sistemáticos. Si en una obra anterior mía, Rodríguez, 1989, hemos participado en agotar el tema de los chinos culís en la agricultura costeña, lo que a continuación y con justeza era necesario abordar era el periodo histórico subsiguiente, a partir de problemas y preguntas tales como ¿qué ocurrió con los chinos culis cuando terminaban sus 8 años obligatorios de contrato con sus amos? Téngase en cuenta que se trataba de varias decenas de miles de inmigrantes que al quedar libres resumían su libre albedrío. ¿Qué pasó con ellos? ¿A qué se dedicaron o en qué trabajaron? ¿Por qué no regresaron a China? ¿A dónde se dirigieron con las renovadas inquietudes de aquellos que se sienten libres o en libertad y con ganas de triunfar? ¿Eran realmente libres o se enfrentaron a una sociedad que les impuso límites? ¿Qué límites pudieron ser sobrepasados y cuáles no? En este enfrentamiento con su nueva realidad, ¿qué estrategias utilizaron para sobrevivir? ¿Qué recursos o particularidades culturales que los acompañaban desde siempre les facilitaban su reinserción en la sociedad receptora? ¿Cómo fue posible que crearan un barrio propio en pleno centro de Lima? ¿Cómo fue posible que formaran cientos de pequeñas comunidades o colonias chinas en pueblos costeños, serranos y selváticos? ¿Cómo influían económica, social y culturalmente? ¿Y cómo ellos a su vez eran influidos por estos poblados y también en Lima? A pesar de que tenemos claridad en las preguntas necesarias a plantearse y en las respuestas que obligadamente se debería ofrecer, en el conjunto de artículos de este libro se encontrará solo algunas revelaciones, pero no la totalidad, que sería necesaria, pues ahora solo ofrecemos una primera entrega. Es así, en tanto se trata de muchos asuntos los que deben abordarse como cuestiones que merecen investigarse por separado, de forma inconfundible durante un tiempo prolongado, utilizando los medios convenientes que a cada tema o problema le corresponde, logrando recursos y tiempo escasos y escurridizos. Pero cualquiera sea el caso, no se debería perder la perspectiva que el asunto disociado pertenece a una unidad ordenadamente constituida, que está ubicada en un tiempo, un periodo histórico, y en un espacio, una sociedad, precisos y por último integrado a una dinámica de conjunto. A su vez, si el estudio que se hace sobre una colonia china de provincias, se debe llegar, entre otros, al material documental que ella misma generó. Esto es posible para el periodo histórico que podríamos llamar postculismo. No era posible en el periodo histórico anterior culismo, cuando aún subsistían los chinos culís, en tanto ellos casi no generaron fuentes escritas propias, porque no podían hacerlo. Por eso se ha tenido que estudiarlos a partir de fuentes que engendraron los propios amos o los organismos estatales u observadores espontáneos, por ejemplo viajeros, o informadores encargados, por ejemplo periodistas. Téngase presente en consecuencia que siempre los patrones, las oficinas estatales y los escritores de toda la Haya han ofrecido información sobre los chinos, y es evidente entonces que la creación de instituciones o empresas propias chinas ha facilitado la gestación de documentos que necesariamente deberían consultar quienes investigan el periodo postculismo. Igualmente, en cuanto a temas específicos, hay que llegar a fuentes adecuadas. Quien se interese, por ejemplo, en averiguar sobre los problemas de salud, la atención médica y el entierro de los chinos,
Las fuentes por buscar y utilizar se tienen que relacionar con estos temas: archivos de hospitales o de beneficencias, relaciones de difuntos, de cementerios, de periódicos, las elaboradas por las propias colonias, etc., visitas a panteones, información periodística, etc. De esta manera deseamos que se tenga en cuenta que lo que queda por investigarse del posculismo es mucho más de lo que se presenta en Herederos del Dragón. Esta es una tarea en la que estamos comprometidos en los siguientes años. En la primera parte de esta obra tenemos planteado el asunto sobre los sectores del mercado laboral a los que los chinos se orientaron a trabajar. Para llegar a ellos se retoma los momentos cuando bregaban en las haciendas como culis, en tiempos que eran trabajadores para todo uso sometidos a un patrón, y los diversos procesos sociales que se generaban en la agricultura costeña en las últimas décadas del siglo XIX. Hay, dentro de estas transformaciones en el sistema de haciendas, una misma constante subjetiva y voluntarista: el esfuerzo del chino por abandonar su condición de semi-esclavitud. Enseguida nos aproximamos a lo que fue su ascenso social y económico, y por eso se estudia el trasvase del campo a la ciudad. Este desplazamiento representaba la asunción de actividades económicas completamente diferentes a las que inicialmente debieron dedicarse, pero también significa la autodeterminación de establecerse definitivamente en la sociedad que los recibía. Al asentarse en ciudades y en pueblos, les facilitó a los chinos exculis la integración entre ellos. Fue posible entonces organizarse de muchas maneras, ayudarse mutuamente en diversas formas y dimensiones, defenderse mancomunadamente de una sociedad agresiva, compuesta por individuos ofensivos y belicosos, aprender grupalmente sobre el funcionamiento de la sociedad y concomitantemente conocer la mejor manera de instalarse en ella y saber aprovecharla, distinguir la idiosincrasia de los peruanos de los centros urbanos para moldarse e interactuar con ellos, conquistar mujeres y convertirlas en esposas y madres de hijos mestizos, en suma, trazarse con sostenida pujanza un futuro viable. Todo lo dicho ocurrió en muchas ciudades, pero principalmente en la ciudad de Lima, donde los chinos, en mayor número que en cualquier otra parte, como lo muestran diversos censos, se transformaron, pero también chinizaron a la capital del Perú. Tanto fue posible ello que en esta gran ciudad crearon un barrio propio, y para definir su ciudadela fueron ganando de a pocos las calles del mercado central. Fueron ellas su lugar natural donde vivían y negociaban, donde formaban instituciones propias y donde erigían sus templos, donde hacían sus representaciones teatrales y donde, asunto de suma importancia, formaron familias con peruanas. Esta concentración urbana fue tal que un inmenso callejón de ese barrio fue considerado como un peligro y por eso en cierta ocasión fue destruido sin miramientos en pocas horas con pico y pala, con presencia de autoridades y policías y periodistas con fotógrafos, surgiendo así una nueva calle. Actitud simbólica esta, en la que la sociedad receptora demuestra que su hegemonía no se cuestiona. No obstante, esa no fue ninguna batalla definitiva. Los chinos continuaron y aún siguen en la calle del Capón, en el Jirón Paruro y en callejones, y en las vías aledañas donde cerca estaban y están sus restaurantes, negocios, templo, teatro, asociaciones, partidos políticos, talleres donde imprimían sus periódicos y el inmenso local de la beneficencia. Aún Lima mantiene y tiene especial cariño por su Chinatown, que se rejuvenece cada tanto. Este barrio, desde siempre, ha mostrado gran vitalidad. La vivimos últimamente durante las celebraciones del sesquicentenario y la llegada del primer grupo de chinos al Perú, en el mes de octubre de 1999. La cultura chino-asiática ha tenido tal fuerza y dinamismo que desde Capón y muchos lugares del país la comida cantonesa se ha difundido de tal manera que no hay hogar costeño donde no se cocine el infaltable chaufa o el tallarín saltado, no hay vivienda donde no se compre sillao y kion, no hay mercado de abastos donde no haya un puestecillo de venta de comestibles chinos. El chifa es ya parte de la tradición y de las preferencias gustativas de los peruanos. Este fenómeno social culinario es indetenible, gana adeptos y abarca nuevas capas o sectores de la sociedad. Por eso, en cualquier día aparece en alguna calle limeña un nuevo chifa, estando seguros quienes han invertido en ese negocio que llegarán clientes casi adictos a esos manjares asiáticos. En suma, no dudemos que se nos ha presentado una buena cocina que compite con la tradición gastronómica andina, con los platillos costeños de origen hispano o afro, con los frecuentísimos locales donde se expenden pollos a la brasa y también con los comedores de venta de pastas y pizzas, y con los americanos burgers, que no dejan de brotar en barrios mesocráticos. Pero si la concentración en la capital y los fenómenos como el de la cocina chino-cantonesa fueron y siguen siendo de importancia, también lo fue el proceso de peruanización de los chinos en otros pueblos del país. En realidad ocurrió un doble fenómeno. Los chinos se peruanizaron y todos esos pueblos se chinizaron, en alguna medida.
Fue un fenómeno que comprendió un aspecto biológico, mestización biológica, y otro cultural, transculturización, transculturación. Así ocurrió en los casos de Huánuco y Saña, que son los ejemplos que mostramos, pero igual sucedió, no se dude, en cientos de pueblos peruanos, y este es un filón que continuaremos en investigaciones futuras. Casi el guión de un film histórico sobre esa doble transformación es la biografía de Wong Fulón, incluida en este libro, quien al peronizarse asumió el nombre de Fructuoso Vaca. En la actualidad, transcurridas 4 generaciones, los descendientes consanguíneos de este chino, que perdió sus orejas en China, sobrepasa el número de 100. A este centenar de personas las encontramos en múltiples actividades, oficios, labores. Este no es sino un caso de miles, otros similares que han sucedido en cientos de pueblos. Son tantos estos descendientes de orientales que calculamos que entre el 15 y 17% de la actual población peruana, 25 millones de habitantes, tiene sangre china. En el Perú hay entre 3.750.000 y 4.250.000 peruanos que descienden de aquellos chinos que han llegado en estas últimas 15 décadas. Esta es solo una de las dimensiones de la chinización del Perú. A pesar de las persistentes negaciones históricas de nuestra parte, asumimos la importancia de los aportes culturales de los afroperuanos y de los sinoperuanos. No se puede negar más esta realidad que se encuentra a flor de piel y en los ojos de millones de personas. No admitamos más mezquindades de este tipo, que confirman que en la sociedad peruana aún continúa el racismo, la discriminación y el segregacionismo. De otra parte, muchos de esos descendientes de culis pueden estar delante nuestro o estudiar o trabajar con nosotros y no los reconocemos, ya que hace buen tiempo han perdido sus apellidos chinos, así como sus rasgos asiáticos. Es así ya que en el Perú, como en muchos lugares de la diáspora china, ha habido un inmenso proceso de adopción de apellidos castellanos de parte de los inmigrantes. Este es otro de los temas que hemos estudiado y que está incluido en este libro. También aquel que consiste en el uso de ciertas frases usuales a las que se les ha incorporado vivencias de lo que los peruanos hemos observado sobre los chinos. En una obra anterior, Rodríguez, 1989, incluimos un apéndice en el que hacíamos mención y ofrecíamos comentarios a los libros, tesis y artículos que hasta este momento se habían escrito sobre los chinos en el Perú. Nos parecía que era una gran ayuda y una orientación para cualquier lector, pero especialmente útil para futuros investigadores del tema. Se cubrió de esta manera una buena cantidad de escritos. Luego de más de 10 años nos parece ahora igualmente pertinente presentar algo similar. Es así que también como apéndice el lector hallará un estudio sobre chinógrafos, los que escriben sobre los chinos, y chinografías, los trabajos escritos sobre los chinos. En esta oportunidad se comentan libros, tesis y artículos que han sido escritos en la última década pasada. Otro apéndice nos dice su contenido, comentarios y entrevistas. Como en estos años ha habido escritos y otro tipo de obras, films, de ellos hemos hecho comentario y por último entrevistas que me hicieron 2 revistas diferentes. Están en esta obra para que de esta manera los lectores conozcan al autor. Como los diversos capítulos de Herederos del Dragón son diferentes manifestaciones que tienen un arco temporal en común de las que los chinos fueron protagonistas, cada uno de esos fenómenos ha debido ser estudiado utilizando las fuentes de información que eran convenientes. En unos momentos ha sido importante la información periodística de estos años, en otros lo fundamental era recurrir a los repositorios archivísticos. En unos lo más valioso era la información de los censos, así como también lo han sido la información oral que nos han transmitido una buena cantidad de informantes o la recopilación de datos mediante cortas encuestas. En todo momento fue de suma importancia conocer y manejar con destreza la bibliografía y las fuentes existentes sobre los chinos en el Perú, así como obras escritas en otros países, donde por igual llegaron los chinos de la diáspora. Digamos, por ejemplo, que en el caso de la biografía de Fructuoso Vaca, tuvimos que hacer uso de una combinación de fuentes. Hemos recurrido, para reunir la información sobre este Exculi, a los repositorios siguientes: Archivo Agrario, Fondos Hacienda Cayaltí; Archivo Departamental de Lambayeque; Archivo de la Parroquia San Francisco de Saña; Archivo de la Municipalidad del Distrito de Saña; Archivos particulares de la familia de Fructuoso, y en cuanto a la información oral, la hemos recibido de los familiares y de los viejos sañeros en Saña, Chiclayo y Lima, así como las ex haciendas Pomalca, Úcupe, Pacherres y Pampa Grande. Y en el caso del capítulo sobre los chinos de Huánuco, hemos utilizado la información de la Revista Oriental, de los años 1931-1960, de revistas de la ciudad de Huánuco, del archivo de la parroquia del Sagrario de la Merced en Huánuco. Hemos revisado los censos de 1876 y 1940, y entrevistado a los pocos chinos que quedan y a un buen número de tusangs, además de haber visitado con libreta en mano el cementerio de la ciudad de Huánuco.
Esta primera aproximación nos compromete a hacer en una ocasión futura una investigación de mayor profundidad. Así, de esta manera podríamos dar una información detallada pero cansadora sobre las fuentes a las que hemos recurrido. Nos parece conveniente que quienes tengan este tipo de inquietudes encontrarán precisiones en cada capítulo. Conviene advertir que toda la bibliografía consultada y citada en este libro está concentrada en una parte al final de todos los capítulos, tal como debe ser. La bibliografía está considerada alfabéticamente y al mismo tiempo las obras de un mismo autor se encuentran en orden cronológico. Por lo tanto, hemos adoptado la modalidad de no presentar bibliografías al final de cada capítulo o de cada una de las 5 partes de esta obra. Cada vez que haya mención a una de estas obras escritas, por lo general va entre paréntesis el nombre del autor, el año de la edición de su obra y enseguida la página. Un ejemplo es el que sigue: Aguirre 1993-86. Al escribir Herederos del Dragón, nuestro mayor interés es que el lector conozca esta particular historia y reconozca a su vez el valor y los aportes de la comunidad china al Perú.